Humano Derecho Radio Estación presenta. Somos Voto Joven. Creemos que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. No giles mi derecho. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de No Gile mi Derecho, un programa de Voto Joven. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a Héctor Meneses por manejar la cabina, recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, @SomosVotoJoven en Instagram y VotoJoven en Twitter, y recordarles que pueden seguir a las redes de la emisora en Twitter e Instagram como Piso Humano Derecho. Les habla Wanda Cedeño y el día de hoy pues vamos a abordar un poquito de normalidad dentro de lo que no es normal. Luego de un apagón de más de 5 días, e incluso en algunos estados se ha prolongado un poco más, pues toca reanudar todas las actividades. Sin embargo, esta parte de reanudar todas las actividades se ha visto un poco manchada por las decisiones express que han sacado los tribunales, que han ido tejiendo todos los poderes relacionados al ámbito judicial. Y en esta parte en específico queremos tocar el tema de las detenciones arbitrarias. Aunque claramente estábamos todos desconectados, a lo largo del apagón se vieron un montón de detenciones arbitrarias que no pudieron ser denunciadas porque no había manera de hacerlo. Porque las pocas personas que realmente tenían esa posibilidad pues no estaban informadas, no tenían realmente el acceso a la información, y las personas que podían informarlo no tenían cómo hacerlo. Entonces tuvimos como una especie de blackout, no solo en el país, sino en información, en hechos, en delitos, en todo. Para nosotros esos 5 días fueron literalmente días muertos. No supimos qué pasó, qué no pasó, no supimos qué cosas vivieron y no vivieron en las personas que, pues por mala suerte, estuvieron expuestas a este tipo de ambiente, a este tipo de situaciones y a este tipo de tratos inhumanos que suele brindar el régimen. En el caso de las detenciones arbitrarias se vio muchísimo que detenían por el simple hecho de manifestar y solicitar el derecho ciudadano al restablecimiento de los servicios públicos. Servicios que no son gratuitos, aunque actualmente paguemos una miseria, pero que aún así seguimos pagando. Y que, aunque el Estado no nos permite pagar, la gran mayoría de los ciudadanos busca la forma de hacerlo, busca la forma de mantenerse al día. Y esto no fue otra muestra, sino de corrupción, de la falta de mantenimiento y la falta de personal calificado. Pero en la parte de la justicia también se vio esto. Todas las detenciones que ocurrieron fueron como una especie de mito. Ibas a los tribunales, nadie sabía. Ibas a los órganos de seguridad, nadie sabía. Hasta que por fin, finalmente, un alma caritativa te decía, bueno, puede que esté aquí. Y aún así, estas personas al salir, porque ni siquiera fue que las presentaron en los tribunales, ni siquiera fue que dijeron, bueno, vamos a hacer el procedimiento regular como dentro de lo que cabía venían haciendo, sino que simplemente las mantuvieron ahí 3 días y luego las soltaron como si nada hubiese pasado. Las obligaron a grabar un video, las obligaron a ficharse como si fuesen unos criminales y luego las dejaron ir a sus casas con el miedo de que estas personas podían volver a ser secuestradas. Las detenciones arbitrarias actualmente no son un juego, se han vuelto la mejor herramienta del régimen para combatir a quien piensa distinto a él, para callar a las personas que simplemente no están de acuerdo con un modelo que se ha dedicado a destruirnos. Y esto básicamente lo hemos visto no solo en personas de alto rango como políticos o incluso como periodistas, sino también con ciudadanos normales que lo que quieren es un poco de respeto y un poco de normalidad en sus vidas. Esto simplemente nos lleva a pensar que como ciudadanos necesitamos organizarnos ante todo esto y sobre todo necesitamos llegar a entenderlo. Ya nos toca escuchar buena música y volvemos con más de No Gile mi Derecho.
'cause I can't keep my hands away from you. And I'm all in. It's too late to turn around. Adrenaline is taking my body now. Free fall with me. Get a little unruly. No guts, no glory. You got me skydiving. You got me high flying. I'm jumping off of the world now. Never stop, never slow down. Skydiving. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going skydiving. Boy, you're leaving a mark on me, diving into me so slowly, always making it so easy to convince me. Boy, you're leaving a mark on me, diving into me so slowly, always making it so easy to convince me. You got me skydiving. You got me high flying. I'm jumping off of the world now. Never stop, never slow down. Skydiving. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going skydiving. I'm going down. Volvemos con más de No Gile Mi Derecho. En el bloque anterior conversábamos un poco sobre las detenciones arbitrarias y todo lo que ocurrió durante el apagón. Sin embargo, terminábamos diciendo que es importante que nosotros como ciudadanos entendamos realmente qué son las detenciones arbitrarias, qué implican y qué puede o no pasar dentro de ellas. Primero tenemos que comenzar pues por lo obvio. ¿Qué es una detención arbitraria? Una detención arbitraria es básicamente cuando un cuerpo de seguridad del Estado te detiene sin mediar algún tipo de orden, de proceso previo, de justificación para tu detención, en palabras simples, sencillas y cristianas. Es decir, para que una persona de un cuerpo de seguridad pueda de una forma u otra privarte de tu libertad, privarte de ese derecho tan sagrado y que realmente constituye todo el sistema jurídico, constituye todo el Estado y sobre todo constituye la República, pues debe mediar una orden judicial, debe mediar una autorización que permita que ese funcionario pueda realizar ese procedimiento. Y en este caso, tampoco es que te pueden dejar privado de tu libertad infinitamente hasta cuando ellos quieran. Esto requiere unos pasos, requiere un proceso que debe cumplirse y que sobre todo debe enmarcarse en una confirmación judicial de aceptar esa detención, de aceptar esa privación. Entonces, básicamente, una detención arbitraria es lo que constantemente escuchamos y con lo que constantemente nos amedrentan, y es básicamente te voy a meter preso porque yo quiero y porque soy policía. Y eso no es así. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a conocer nuestros derechos. Tenemos que empezar a saber qué es lo que realmente se enmarca dentro de nuestras normas y sobre todo dentro de nuestra Constitución. Y es que esta misma Constitución establece que nadie puede ser privado de su libertad a menos que medie una orden judicial. Entonces, ¿qué más se necesita que eso? Y en el caso específico de las detenciones arbitrarias acá, en el país, hemos visto cómo poco a poco se ha ido desarrollando una especie de sistema para desarrollarlas. Y es que usualmente lo que hacen son que los cuerpos de seguridad de inteligencia, es decir, los especializados, realizan estas detenciones arbitrarias a personas de alto nivel o a personas a los que ellos simplemente quieren hacerlo y los desaparecen por mínimo 2 horas. Nadie sabe dónde están estas personas, no han llegado ni siquiera a la sede de ellos, no dan fe, no dan nada. Y luego, a las horas, a las 4 horas o al día siguiente, es que dicen, aquí está. Entonces, hemos visto cómo nuestros derechos tan sagrados al debido proceso, a la legalidad, a la libertad, que es lo que nos caracteriza como ciudadanos, se han ido privando. Pero sobre todo, hemos visto cómo muchos de nosotros se han callado por miedo.
y es que es sumamente triste ver cómo ciudadanos vamos perdiendo la fe en esto y vamos simplemente aceptando hechos que no podemos aceptar. Ante una detención arbitraria, ¿qué debes hacer? Básicamente, en primera instancia, denunciar ante los organismos, primeramente del Estado. Se puede ejercer un habeas corpus. Esto es básicamente una solicitud judicial en donde se pide saber dónde está esta persona. Se puede también acudir a abogados o a organizaciones no gubernamentales que se especializan en estos temas y que básicamente van a brindarte el apoyo jurídico y sobre todo psicológico para sobrellevar la detención arbitraria y desaparición de un familiar. Es importante tener en cuenta que la detención arbitraria también implica una violación a los derechos humanos. Es decir, si a ti te detienen, también están no solo violando tu derecho al debido proceso, sino violando tus derechos humanos a la libertad, al el debido proceso, a saber dónde estás, a tener la certeza de que no va a correr riesgo tu vida. Son múltiples los derechos humanos que se van violando y sobre todo estas violaciones se vuelven sistemáticas si no las denunciamos. De ahí la importancia de, como venezolanos, primeramente conocer nuestros derechos y en segunda instancia saber a dónde acudir. Ya nos toca volver a escuchar buena música y volver con más de No Gile Mi Derecho. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Trying to play it coy, trying to make it disappear. But just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Even if it's in my dreams. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Oh, every time I watch you serpentine. Oh, I'm trying. Oh, trying. Oh, trying. Not to think about you. No, not to think about you. Oh, no, I'm trying. Oh, trying. Oh, trying. Not to give in to you. No, not to give in to you. But with my feelings on fire, guess I'm a bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill, but still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Oh, every time I watch you serpentine. Oh, I'm trying. Oh, trying. Oh, trying. Not to think about you. No, not to think about you. Oh, no, I'm trying. Oh, trying. Not to give in to you. No, not to give in to you. But with my feelings on fire, guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Oh, I'm trying. Oh, trying. Not to think about you. No, not to think about you. No, I'm trying. Oh, trying. Not to give in to you. No, not to give in to you. But with my feelings on fire, guess I'm a bad liar. Volvemos con el último bloque de No Gile Mi Derecho.
En los bloques anteriores conversábamos un poco sobre las detenciones arbitrarias y la importancia de denunciarlas y conocer nuestros derechos como ciudadanos. Para ello también queremos recalcar que es importante que como ciudadanos perdamos el miedo. No podemos dejar que el terror psicológico que intentan ejercer sobre nosotros se apodere y nos acalle. No podemos dejar que nuestras voces simplemente formen más del montón de voces que dejan pasar las injusticias. Tenemos que recordar que a medida que un ciudadano se va callando, es un ciudadano más que se va sumando a la posibilidad que alguien más lo detengan y no se pueda saber nada ni se pueda hacer nada. Nosotros mismos tenemos que unirnos, tenemos que entender que como ciudadanía es importante que ante las injusticias del régimen estemos presentes, estemos firmes y sobre todo estemos atentos a cualquier tipo de situación que se pueda presentar. No solo para intentar luchar contra esto, sino también para denunciar y para ayudar a quien más lo necesita y a quien en ese momento no puede alzar la voz. Es importante que en el momento de una detención arbitraria, realmente sepamos cómo proceder. Claramente no es lógico que como ciudadanos nos preparemos para esto, pero sí es lógico que seamos previsivos, que entendamos que en primera instancia, si somos detenidos, tenemos que intentar recopilar la mayor información posible, porque al salir esa información va a ser sumamente valiosa para hacer valer nuestros derechos e inclusive estando dentro. Tenemos que entender que si tenemos un familiar detenido, es necesario intentar saber de él a cualquier medio posible. Evidentemente no exponiendo nuestra libertad, porque ya no podríamos ayudarlo, pero sí buscando la manera de hacer valer sus derechos. Porque una persona detenida es prácticamente una persona minusválida, una persona que no puede defenderse por sí misma y que la obligan a los tratos más crueles e inhumanos y sobre todo a un terror psicológico que nada va a sanar, que muy pronto probablemente acabe, pero que va a mantenerse allí, que las personas que fueron torturadas, que las personas que sufrieron de esto no van a poder sanar tan fácilmente, que va a ser un proceso largo y que es precisamente ese acompañamiento el que también debemos brindar. No solo es un acompañamiento de ser previsivos y de saber qué hacer antes de que ocurra y también entender que cuando ocurra tenemos que estar atentos, sino también acompañar a las personas que luego que les pasó esto y que pasaron por esta situación, denuncien, que realmente se animen a ir a ejercer sus derechos y a ir a decir quién fue el que causó la violación de sus derechos humanos, que probablemente haya alguien detrás de él como un autor intelectual, pero los autores materiales también forman parte de aquellos que ejecutan las injusticias y sobre todo son la parte fundamental para ejecutarse. Tenemos que recordar también a las personas que por una razón u otra se encuentran en estos puestos que el día de hoy es una persona que no conoces, pero el día de mañana también puede ser tú mismo. Y es que aquí recordamos la célebre frase de la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente se decía: se llevaron al panadero y no hice nada, se llevaron al católico y tampoco hice nada, vinieron a llevarme a mí y ya no había nadie que hiciera algo por mí. Nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, tenemos que ser ciudadanos y sobre todo tenemos que entender la magnitud que tienen nuestros derechos, que tiene nuestra soberanía y sobre todo que tenemos ante el Estado. No podemos seguir prestándonos para que sigan manchando nuestras vidas, para que sigan manchando nuestra tranquilidad. Cada vez nos adaptamos más a una locura de país y cada vez es más preocupante observar cómo las personas simplemente dejan pasar todo, simplemente se toman las situaciones como normal. No es normal esto y sobre todo es necesario que todos unidos entendamos que es necesaria la participación de cada uno de nosotros. Porque por uno menos que participe, por uno menos que hable, por uno más que se calle, es un ciudadano que va a restar sus derechos y que simplemente va a dejar prácticamente de tenerlos. Es por ello que hacemos un llamado a cada uno de los ciudadanos a organizarse como vecinos, a organizarse como conocidos y estudiar estos temas, estudiar realmente qué implica una detención arbitraria, que inclusive pueden acudir ante un organismo internacional para denunciarla, pueden ir ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que las detenciones arbitrarias no solamente ocurren por acción, sino también pueden ocurrir por omisión, porque al dejar el Estado que una persona
que nada tiene que ver con los cuerpos de seguridad autorizados a privar de libertad a un ciudadano, lo hagan a sabiendas de que lo está haciendo, también se está desarrollando una detención arbitraria. Y es necesario que alcemos la voz por estas personas. Que los procesos pueden ser largos para restituir sus derechos, es cierto, pero cada proceso va haciendo una diferencia y va marcando un sinfín de cosas que a la larga, en un futuro, van a quedar para la historia y van a demostrar que los venezolanos somos capaces de defendernos a nosotros mismos y sobre todo somos capaces de defender a aquel que no pueda hacerlo. Ya nos toca despedirnos, pero antes quisiéramos agradecer a Héctor Meneses por manejar la cabina, recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales @SomosVotoJoven en Instagram, VotoJoven en Twitter, y recordarles que pueden seguir a la emisora en sus redes Piso Humano Derecho tanto en Twitter como en Instagram. Recuerden que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. Y como un dato extra, si quieren saber un poco más sobre las detenciones arbitrarias, los invito a seguir las redes de los Centros de Derechos Humanos de las universidades, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y la UCB. Y por igual, seguir a Defensa UCB, una iniciativa de jóvenes UCBistas que estudian Derecho y que buscan prestar este apoyo a los que sufren de estas detenciones. Les hablaba Wanda Cedeño y esto ha sido todo por hoy en No Gile Mi Derecho. Sipping on straight chlorine, let the vibe slide over me. This beat is a chemical, beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical, moment is medical. Sipping on straight chlorine, loving what I'm tasting. In my coat pocket, where I kept my rebel red. Felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead, my body lives on lead. The last two lines may read incorrect until said. The lead is terrible in flavor, but now you double as a paper maker. I despise you sometimes, I love to hate the fight. And you in my life is like sipping on straight